ebetances.com presenta Encuentro con Emanuel Betances. Saludos amigos, mi nombre es Emanuel Betances y les doy la bienvenida a una entrega más de mi programa Encuentro. En el día de hoy tengo el placer de entrevistar a un pastor que Dios está usando grandemente a nivel de su iglesia local y también a través del Seminario Bautista Dominicano y otras entidades con la cual y ministerios con la cual él trabaja. Así que es un placer para mí saludar desde Santo Domingo, República Dominicana, al pastor Otto Sánchez de la Iglesia Bautista Osama. ¿Cómo está, pastor? Gracias por darme esta oportunidad de compartir, de verte y hablar de las cosas que nos conciernen a nosotros, lo que es el ministerio, lo que es el Señor. Y bueno, es un placer estar contigo, de verdad que sí. Para arrancar, vamos a ver quién es Otto Sánchez. Bueno, Otto Sánchez es una persona que no es muy conocida, es una persona que pasa desapercibido en los lugares. El Señor le plujo llamarme al ministerio y eso evidencia la gran misericordia del Señor. Yo soy el segundo de 4 hermanos, crecí en el Evangelio, pero obviamente, como es lo que establece la Escritura, el Señor en un momento, en el espacio y el tiempo, me llamó a salvación y pues estoy sirviendo al Señor desde hace 23 años como pastor. ¿Sus padres eran cristianos? Sí, seguro, mis padres eran cristianos, mi papá estuvo un tiempo apartado de los caminos del Señor y después regresó y estudié en la universidad y después el Señor me llamó al ministerio después de estar trabajando de manera particular en mi negocio y ahí esto pues fue una lucha, una crisis de fe, pero estamos contentos y por 23 años estamos sirviendo al Señor como pastor. Qué bueno, qué bueno. Entonces usted empezó como pastor como a los 10 años más o menos. No, exactamente a los 8. Por si acaso. Sí, entonces ya tú sabes, 23 más 8, entonces eso da la suma. No, un niño. Un niño. Era un prodigio realmente. Oh, sí, no, impresionante. Pastor, y criándose en la iglesia, estuvo desde pequeño en la iglesia, pero ¿recuerda cuándo fue que en realidad tuvo ese encuentro con Dios? Sí, hubo un cambio. En mi adolescencia conocí al Señor, tuve una crisis de fe cuando entré a la universidad y estando en la universidad y ya después que salí de la universidad y estando trabajando de manera, primero empleado y después de manera independiente, mi fe se vio afectada por los logros, primero a finales de mis años como estudiante en la universidad, mis logros académicos, después la búsqueda del reconocimiento social y posicionarse y tener un nombre, como dijeron los que construían la Torre de Babel, vamos a hacernos de un nombre, y eso pues busqué, ese síndrome de Babel persigue a todo el mundo, aún dentro del ministerio, la gente busca la grandeza y yo estaba en búsqueda y captura de la grandeza y del reconocimiento y el posicionamiento social, y pues uno no puede servir a dos señores, como eso era mi prioridad, pues entonces tuve que decidir y el Señor me confrontó y me quebrantó y volví a tener un reencuentro con el Señor, no de conversión, sino más de compromiso, y después de 2 años y medio el Señor ya me había llamado al ministerio pastoral. Wow, ¿a qué edad fue eso? Bueno, yo comencé el ministerio pastoral a los 24 años. ¿Y cómo fue esa confirmación de llamamiento? Bueno, fue bajo espada, sangre y sudor y lágrimas, porque a mí no me interesaba el ministerio pastoral. No, yo había crecido en la iglesia, había visto de todo, desde hombres de Dios a impostores y falsantes, infiltrados, lobos rapaces, y aquellos que eran hombres de Dios pues vivían
marginados y uno siempre busca el reconocimiento de los demás. Yo veía que el oficio pastoral tenía poco reconocimiento social. Un pastor era más antes que ahora, era una persona iletrada que había fracasado en todo y probablemente no tenía más nada que hacer. No tenía respeto ni reconocimiento social. Al principio de mi ministerio, yo recuerdo que una señora me llevó a su hijo y me dijo: este muchacho no quiere estudiar, lo he puesto en una escuela vocacional, a ver si aprende un oficio, nada. A lo mejor, pues, querrá ser pastor, mire a ver si usted lo ayuda. ¡Wow! Tremendo eso. Entonces, ese era el criterio que había. Entonces, yo no quería ser pastor, pero en los planes de Dios son otros. Yo no tenía a Dios en mi agenda, pero Dios, por su gracia, sí me tenía a mí en su agenda, y eso es lo más importante. Entonces comenzó un deseo ferviente de yo querer servir al Señor, aunque no me gustaba. Yo salía de mi oficina de publicidad a la iglesia, que en ese tiempo ya yo me congregaba en esa iglesia y no tenía pastor, y yo me ponía a limpiar el templo, lo que era el templo en ese momento, y me ponía a arreglar sillas, a pasarle, desempolvar los bancos y todas esas cosas. Entonces era la manera de cómo yo canalizaba mis deseos. Pero Dios tenía todas sus cosas bien orquestadas, porque ya yo estaba terminando el seminario por curiosidad, y quise entrar al seminario porque me gustaba estudiar. Por lo menos en mi época de estudiante universitario se despertó en mí el hábito de la lectura. Fui mal estudiante desde que nací hasta la high school, fui mal estudiante siempre, y fui buen estudiante desde la universidad porque pienso que estaba estudiando lo que a mí me gustaba, ¿no? Entonces entré al seminario, me gustó, y Dios estaba armando todo para que en el tiempo, pues, que Él entendía que ya era lo correcto y que era el momento en que yo podía comenzar, Él, pues, activar ese llamado. Pero surgieron algunas cosas. Vino la crisis de fe, y la crisis de fe provocó en mí un escepticismo hacia las cosas del Señor, y yo decía: caramba, yo estoy batallando con este llamado, con este deseo de servir. Y si yo creo en Dios, porque yo nací en este lado del universo, del mundo, en un contexto donde se me enseñó eso, mis padres son creyentes y me condicionaron emocionalmente, mentalmente, para yo creer esto. Y si Dios no existe, yo habré perdido mi tiempo. En ese proceso me vi yo noches enteras pensando, llorando, diciendo: si tú existes, aparécete. Apelé por primera vez en mi vida a las teofanías de Dios, y yo quería tener una experiencia sobrenatural para que Dios me convenciera, y yo solía caminar por lugares donde no había gente y gritaba a viva voz para que Dios se me apareciera. Entonces mi conciencia comenzó en un proceso de endurecimiento, de cauterización, y yo, bueno, como Dios no se me ha aparecido, Dios no existe. Pero en el proceso yo estaba sirviendo de manera informal en la iglesia, y en ese mismo proceso, con todo ese escepticismo, había una mezcla de convicción e incredulidad. Y la iglesia me llamó formalmente a ser pastor. Yo acepté, y yo creo que por un tiempo quizás de 2 o 3 predicaciones, yo prediqué sin creer lo que yo estaba predicando. O sea que fui un predicador ateo por 3 sermones o quizás un mes. ¡Wow! Pero entonces, ¿usted había predicado antes de entrar al seminario? Bueno, ya yo había salido del seminario y ayudaba en la iglesia y me sentía cómodo, pero cuando comenzó el deseo ferviente de querer servir más, fui tomando más participación hasta que la iglesia me llamó a ser pastor, y yo duré como un año meditando eso, y ahí fue donde surgió esa crisis de la cual te estoy hablando. Entonces llegué a predicar sin creer que Dios existía, hasta que yo dije, llegó a un borderline, a una línea donde ya yo decía que no puedo seguir así. Y entonces un día caminé como por 2 horas y le dije: Señor, si tú eres real, cambia mi manera de pensar. Y yo recuerdo que el cielo no se abrió, yo no oí nada, pero en este momento vino una paz y una convicción que todavía permanece por 23 años.
Wow. Entonces, yo recuerdo que lloré mucho, le pedí perdón al Señor, pero no era más que la batalla que se daban en mis miembros entre un mundo que yo amaba y unas metas y unos sueños que yo tenía ahora que decirle a Dios por abrazar sueños y aspiraciones mucho más grandes y trascendentales, pero que yo no lo veía así en ese momento. Entonces, desde ahí yo empecé a entender que a Dios se le sirve por convicciones, no por sentimientos ni emociones. Porque si me hubiese dejado llevar por las emociones, pues este siervo modesto que está aquí, no estuviéramos hablando probablemente. Cuando pasó eso, ¿ya usted estaba casado? No. Yo estaba preparado para, antes de yo reconciliarme nuevamente con el Señor, tenía una relación y esa relación, cuando yo comencé a buscar al Señor, aquella relación fue menguando hasta que se terminó y yo dije, bueno, ya que ya estaba en el ministerio y que ya había pasado por esta crisis, yo dije, no me interesa nada más que concentrarme en las cosas del Señor y descuidé ese aspecto de mi vida. Por poco me vuelvo un monje tibetano, pero gracias al Señor Dios me puso una maravillosa mujer en el camino y ya tenemos ya unos años largos de casado. Wow. ¿Dónde se conocieron? ¿Ahí mismo en la iglesia? Sí, ella era oveja mía y yo decidí pues pastorearla de una manera ya más cercana y me ha ido bien. Y ella también. O sea, yo vivo con una oveja de mi iglesia. Eso suena bien. Oye, es raro, pero es la verdad. Yo soy pastor de mi familia. Ay, ¿cómo y ella vive con el pastor. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo un pastor... Okay. ¿Cómo fue eso de pastor oveja a relación de noviazgo? Sí, bueno, eso yo no se lo recomiendo a nadie. Porque es una situación bien extraña. Lo que pasa es que yo entré al ministerio sin las convicciones que tengo hoy en día. Y aunque recuerda que en la iglesia no había pastor, yo no concepto como el accountability, o sea, rendir cuenta, el discipulado, la mentoría, eso no estaba en mi diccionario. Yo aprendo todo eso en el ejercicio de la práctica pastoral. Y hay cosas que yo hice que no les recomiendo a nadie y nosotros tenemos nuestras normativas para las relaciones de noviazgo que yo no cumplí a cabalidad porque no tenía conocimiento y las veía normal. Entonces, más fue por ignorancia que por maldad. Entonces, ahora cuando nosotros vemos un candidato al ministerio y está soltero, pues le vamos guiando y solamente le vamos a dar reconocimiento pastoral hasta que esté casado, porque no es algo que está en la Biblia de que no se debe o se debe hacer, pero por razones prácticas yo creo que es mucho mejor que el pastor esté casado y ya tenga la formalidad de una familia. ¿A qué seminario fue? ¿Al Bautista? Sí, yo soy producto de nuestro seminario. Fue al seminario, pero no con deseos de ser pastor, sino con deseos exactamente, de con deseos de conocer la palabra del Señor y siempre me ha apasionado el estudio y leer simplemente por conocer. Y vi la oportunidad de estudiar de una manera más profunda y más formal la palabra de Dios y entré. Pero esas eran las motivaciones mías, yo tenía otras y que con el paso del tiempo pues yo la entendí. 23 años de pastor en la Iglesia Bautista Osama. ¿Qué diferencia hay? O sea, ¿cómo Dios ha ido obrando en la iglesia en cuanto a solidez doctrinal, en diferentes ministerios, en alcance? Cuando yo comencé, éramos 15 miembros de la iglesia, estaba a punto de ser cerrada. Pero para que tú veas cómo sabe una cosa del Señor, ¿tú sabes cuántas personas ya había en 3 meses? 7. O sea, que se fueron dos familias. Era acabando que estaba. Se fueron la mitad, 2 familias. Yo recuerdo que una de las familias, la vocero de la familia me dijo, ¿y tú ahora vas a ser el pastor de nosotros? Imposible. Y se fueron. Tradicionalmente la iglesia tenía un solo pastor. Nosotros somos un equipo de 7 personas.
Entonces, es muy diferente. Yo creo en la pluralidad pastoral, como lo revela en el Nuevo Testamento. Dentro de la pluralidad pastoral están los que piensan en la paridad pastoral y otros los que piensan en el concepto de un líder entre iguales. Quizás me identifico más con esta última posición, pero pluralidad de pastores, ¿no? No un pastor jefe, sino un líder entre iguales. Entonces, pienso que el tener una visión clara en algunos aspectos e irla madurando y cotejando a la luz de las Escrituras, pues el Señor dice que la comunión íntima de Jehová es con lo que le temen y a ellos les dará a conocer su pacto. Entonces yo pienso que es muy claro uno de tener esta cercanía con Dios, porque la voluntad de Dios tiene dos aspectos. El aspecto general, bueno, debo congregarme, debo apoyar financieramente la obra del Señor, debo predicar, debo orar, debo leer la Biblia. Son aspectos generales. Yo no tengo que orar para ver si yo debo hacer eso o no, simplemente tengo que hacerlo. Pero los aspectos particulares de la voluntad de Dios pueden ser un poco más complejos. Y requiere cercanía con Dios para tú poder darte cuenta de estas cosas. Entonces, eso incluye qué Dios quiere para ti en tu vida a través del ministerio donde Dios te ha llamado. Son particularidades, hay aspectos generales que son inherentes a todos los ministerios, pero hay cosas particulares a las cuales Dios te ha llamado. Y te tengo una visión clara. Y el estar cerca de Dios nos ayuda a entender quiénes somos y por consiguiente también saber quiénes no somos. Yo sé quién yo soy, pero al saber quién soy, también sé muy bien quién yo no soy. Y hay cosas en las que yo no me meto porque digo, no, ese no soy yo. No, yo no soy esa persona. A veces me llaman a trabajar ciertos temas y digo, no, ese no soy yo. Quien maneja ese tema es fulano. Y trato de enfocarme en lo que Dios me ha enviado. Cuando Jesús fue y sanó la suegra de Pedro, que tú sabes que algunos dicen que por eso fue que Pedro lo negó, porque le sanó la suegra. Vemos en la versión de Marcos, capítulo 1, del 29 al 39, que el Señor sana a la suegra de Pedro. Una multitud se abarrotó ahí al frente de la casa, y dice la Escritura que el Señor sanó a muchos y también a muchas personas que estaban endemoniadas. También el Señor los liberó. Terminó esa jornada y se levantó muy temprano al otro día a orar, y allá va Pedro y le dice, Señor, aquí la gente te está buscando, están ahí. Y el Señor simplemente le dio una respuesta a Pedro que es un buque insignia de convicción para mí. Jesús le dijo, vámonos a otros lugares porque a predicar el evangelio me ha llamado el Señor. Jesús tenía una visión clara de cuál era la naturaleza y propósito de su ministerio y de su permanencia aquí. Y yo trato de vivir estando enfocado en eso a lo que Dios me llamó. Porque la única garantía que yo voy a tener de que Dios me va a respaldar es si yo hago lo que Él me mandó a llamar. Entonces, el ministerio está lleno de personas de buenas intenciones, pero que Dios no lo ha llamado. Y por lo tanto, hay una sequía de evidencia, de frutos. No hay respaldo de Dios, independientemente de las buenas intenciones que tenga esta persona. ¿Y qué caracteriza el ministerio de Beto Sánchez? Bueno, yo te puedo decir la visión de nuestra iglesia y que luchamos para estar en esa visión. Nuestra visión dice de la siguiente manera: ser una iglesia formada por creyentes auténticos, preparados y compasivos. Esa es la primera parte y te lo explico. Nuestra iglesia procura ser una iglesia formada por creyentes auténticos. Una vez fue una persona a la iglesia y le dijo a un hermano, oye, el pastor Otto predica tremendo, pero debe bajarle a algo, no puede ser tan radical, porque si él no fuera tan radical, esto estuviera más lleno todavía. Pero a mí no me interesa la gente, en el sentido de las multitudes. Como me dijo una vez Miguel Núñez, a Dios no le impresiona las multitudes, sino las vidas transformadas, y eso yo creo, las vidas transformadas, y entonces por eso decimos formada la iglesia, ¿no? Por creyentes auténticos, preparados y compasivos. ¿Por qué preparados y compasivos? Porque a veces la gente muy compasiva no tiene mucho discernimiento, y a veces el muy preparado no tiene mucha compasión. Exacto. Entonces queremos ser una iglesia formada por creyentes auténticos, preparados y compasivos, que ganen para Cristo y para la comunidad Ivo, o sea, para nuestra iglesia.
a las personas de su influencia. La reina Isabel, allá en el Buckingham Palace, yo voy a dejar que los que estén cerca de ella le prediquen. Yo puedo orar por ella, pero yo no me voy a obstinar en predicarle a la reina Isabel, ni a Obama. Yo no influyo en ellos. Yo voy a obstinarme y a insistir en predicarle a la gente en la que yo influyo, en la que Dios me pone, a la que está dispuesta a escucharme, porque la fe viene por oír, y si la persona no me escucha, ¿qué puede suceder? Entonces, yo quiero una iglesia donde los hermanos entiendan que tienen que predicarle a las personas de su influencia, como decía un autor, Oscar Thompson, a los círculos concéntricos. Como le dijo el Señor al Gadareno. El Gadareno tenía un pie en la barca. Oh, pero el Gadareno, ¿dónde tú vas? Él iba para allá. El tipo estaba afeitado, bañadito, con una bata nueva. Con un pie en la barca. ¿Pero dónde tú vienes? Voy contigo. No, Señor, usted no va. Vaya a los suyos y dígale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Entonces, la gente de tu influencia, yo le voy a predicar a todo el mundo, pero Dios me pone gente a diario que yo puedo influenciarlas, y a eso que yo le voy a predicar. Ahora, si me monto en un avión y hay una persona que vive en Dubái y yo vivo aquí en Santo Domingo, yo le voy a predicar porque es para Cristo que yo la quiero. Pero si esa persona vive cerca de mí, también quiero que asista a mi iglesia. Entonces, de esta manera pensamos, para Cristo y la comunidad y a las personas en su influencia, para la gloria de Dios. Amén. Todo lo que hacemos es para el Señor, o debe ser para el Señor. Así reza nuestro lema como iglesia. Nuestro lema es el Salmo 115, versículo 1. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Y nosotros encontramos más de 50 referencias directas en todo el Antiguo Testamento, donde Dios dice que todo lo que Él hace es para su gloria. Y te saqué de tierra de Egipto para mi gloria, y te sustenté en el desierto para mi gloria, y te introduje a la tierra prometida para mi gloria. Todo lo que el Señor hace para su gloria. Cuando vamos al Nuevo Testamento, nos recuerda el apóstol Pablo que todo lo que hagamos, sea de comida o de bebida, debe ser para la gloria de Dios. O cualquier otra cosa que se nos ocurra hacer, debe ser para la gloria. Entonces, para la gloria de Dios, yo creo que el Evangelio dignifica al ser humano. El pecado te rebaja tu dignidad. El Evangelio te dignifica. Entonces, terminamos diciendo, para la gloria de Dios y para una vida más digna aquí en la tierra. Y eso es lo que yo creo que el Señor quiere, y trabajamos con esa visión de hacer eso. ¿Cómo ha cambiado el estilo de Otto Sánchez de predicar a través de los años? Uno tiene que hacer ajustes y mecánicas en cuanto a no permitir que tu humanidad permee totalmente la predicación. Aunque una de las primeras definiciones, porque a través de mi vida he manejado algunas definiciones de predicación. El primer libro que estudié fue El Sermón Eficaz de James Crane, que es un clásico. Y James Crane decía que la predicación es la comunicación oral de la verdad divina a través de la personalidad con el propósito de persuadir. A mí me gusta esa definición. Y como yo predico expositivamente y desde joven me acostumbré a predicar expositivamente, yo, sin desechar esa definición, le agregaría, como dice Justin Taylor de la predicación expositiva, que no es más que aquella predicación cuyo contenido y propósito coinciden con el contenido y propósito del autor del libro que estamos predicando. Entonces, yo estoy muy consciente de eso, y yo me imagino, cuando predico, que Pablo me está escuchando y que él está ahí asintiendo con la cabeza o rascándose. ¿Me explico? O mirando el reloj, todo este hombre va a terminar, porque no solamente el contenido y propósito mío debe coincidir con el contenido y propósito del autor, sino que la predicación tiene que ser
una predicación que despierte el interés de la persona, como decía John Stott, que es quizás uno de los grandes decanos de la predicación expositiva. Tiene que ser predicada con claridad y con fidelidad y con relevancia. Claridad, fidelidad y relevancia. Entonces es por eso que Martyn Lloyd-Jones dijo: predicación aburrida, no existe tal cosa. Si es predicación, no puede ser aburrida, y si es aburrida, entonces no es predicación. Y termina diciendo: ay, habladores aburridos. Entonces yo sé que he evolucionado, pero yo no voy a asumir poses en el púlpito. Yo tenía un amigo que su mentor era un predicador argentino, ya con el Señor, y este amigo mío, cuando se subía en el púlpito, se convertía en un argentino. Ay. Pero yo no podía creerlo, y aquel acento tomaba posesión y control de él. Y se transformaba. Tenía otro amigo que era muy jovial, muy extrovertido, pero lo posicionaba, pues, el fundamentalismo y el ritualismo, y con una rigidez en el púlpito, donde él hasta lloraba. Pero ese no era él. Nuestra predicación tiene que ser a través de nuestra personalidad. Nosotros vemos los distintos estilos en los libros de las Escrituras, y por eso los eruditos pueden discernir. Este texto fue añadido porque ese no es un estilo juanino, o no es un estilo paulino, o podemos ver la elegancia en la escritura de Isaías, y quizás el estilo más tosco y menos depurado de Amós. ¿Por qué? Por sus personalidades. Vemos la melancolía de Jeremías que permea en su libro. Entonces, yo creo que Dios nos usa conforme a nuestras personalidades. Yo no debo ser una persona diferente en el púlpito a la que yo soy fuera del púlpito. Yo soy el mismo. Y eso en mi predicación no ha variado. Sí ha variado lo que es la conciencia del contenido de mi mensaje, y la rigurosidad y la ortodoxia que tengo en la preparación de mi mensaje. Son horas y horas y horas y horas y horas de estudio. Y más o menos ¿cuántas horas le toma preparar un mensaje? Bueno, depende, porque hay temas que uno apela a sus reservas teológicas, y quizás son cosas que uno domina, pero cuando yo me enfrento a un sermón, yo te puedo decir que yo le dedico mínimo 8 horas del martes, que es cuando yo comienzo a preparar el sermón del domingo. A mí me hirió positivamente el libro de Bruce McWiney, Predicando con Frescura, y lo recomiendo porque es un libro excepcional. Y él recomienda que se comience a preparar el mensaje el martes, porque él dice que hay, y lo cual es cierto, existe la curva de la tensión que va subiendo a medida que se va acercando al domingo, pero si no estás preparado, esa curva se puede salir de control. Y por alguna razón, los funerales son los fines de semana. Entonces, si no has preparado el sermón y tienes que ir a asistir a un funeral o a una emergencia o una boda, pues entonces vas a estar en problemas. Yo comienzo a preparar el sermón el martes completo. Yo comienzo y le dedico no menos de 8 horas al sermón, pero entramos en un maridaje, el texto y yo, donde durante toda la semana lo cortejo, lo enamoro, lo acaricio, tenemos ese encuentro íntimo, y lo voy trabajando, que pueden llegar de 15 a 20 horas. Entonces, la gente ve el sermón, lo escucha, pero no ven el andamiaje y muy ortodoxo que soy en la preparación de mis sermones y en la estructura del sermón. Tengo algunos valores que tú lo vas a escuchar siempre en todos mis sermones, y que son repetitivos porque son un patrón en mí, pero es dedicándome a ello que puedo entonces manejarlo. Tengo mucha torpeza al hablar,
se me enreda mucho la lengua, cometo faltas en mi pronunciación, tengo un defecto que no pronuncio bien a veces las palabras o a veces hablo muy rápido. Entonces esos aspectos cosméticos lo sufro, pero a veces no tengo control de ellos. Pero lo que sí tengo control es del tiempo que le puedo dedicar al sermón, y a pesar de mis limitaciones, yo pienso que el Señor edifica a su pueblo a través de él. Amén, amén. ¿Y cuál es el pasaje predicando a través de todos estos años que más trabajo le ha dado? Yo te puedo hablar de un segmento, okay, desde este capítulo hasta el capítulo, hasta el otro, hasta este capítulo, y es uno que se encuentra en Génesis 1, capítulo 1, hasta Apocalipsis, capítulo 20. Estos son de verdad que me ha dado un trabajo tremendo poder manejar ese conglomerado de texto ahí, y dentro de ese segmento no hay textos fáciles para mí, todos son difíciles. John Stott, y vuelvo y lo repito, en Predicación Puente entre dos mundos, dice que debemos acercarnos a la Biblia como un libro de hombres y debemos acercarnos a la Biblia como un libro de Dios. Es lo que se conoce como la doctrina de la doble autoría de las Escrituras. Como un libro escrito por hombres, yo tengo que conocer los signos de puntuación, las pausas, los tiempos, los verbos. Entonces voy a dedicarme a estudiar eso. Como libro inspirado por Dios, me voy a acercar con temor, con temblor, en reverencia, en adoración, en oración, con sumo cuidado, porque es la palabra de Dios. Entonces, realmente, yo no puedo subestimar ningún texto, porque lo que predicamos en series y predicamos de libros de la Biblia, comenzamos y después nos encontramos con tremendo obstáculo hermenéutico. Tenemos que seguir y tenemos que empeñarnos. A veces no son 15 horas, pueden ser 30 horas luchando con ese obstáculo hermenéutico, con estos textos que teológicamente se le llaman textos oscuros, que no hay mucha luz, no hay mucha claridad, no hay muchos criterios unificados acerca del texto, y entonces pues hay que seguir, y así tú te encuentras con esos icebergs navegando por las Escrituras, y tenemos que seguir adelante. La iglesia Bautista Osama se caracteriza, o muchas referencias que yo escucho, por su ministerio de música. Bueno, yo creía que iba a decir por su ministerio de predicación, pero está bien, sí. Aparte de eso, pero hay algo que siempre dicen, que la iglesia Bautista Osama, o sea, ¿ustedes tienen una escuela de música? Sí. Tenemos una escuela de música. Algo que yo tuve desde que comencé el ministerio era un concepto claro de la música. La música, aunque algunos opinen lo contrario, no es moral ni inmoral. La música es amoral. Entonces, yo soñaba con lo que nosotros tenemos ahora. ¿Por qué? Porque nos hemos preocupado mucho por redimir los cultos en el sentido del púlpito, y creo que se ha logrado mucho. Tenemos excepcionales predicadores, pero yo creo que en el aspecto de las alabanzas necesitábamos poner un énfasis, no solamente en el asunto teológico del contenido de nuestras alabanzas, sino poder incursionar en el balance de tener una música contemporánea y teológicamente correcta, porque no pueden confligir, y estéticamente que pueda deleitar. Entonces, trabajamos de manera intencional eso, y nuestro estilo musical, nosotros lo tenemos claramente definido. Por eso te hablaba de un principio de tener una visión clara de lo que tú entiendes que Dios tiene. Y nuestro estilo es lo que en inglés sería classical pop. Ese es nuestro estilo, o clásico contemporáneo. Nosotros buscamos esos himnos que son una gran reserva teológica, y le hacemos arreglos contemporáneos, y componemos también
alabanzas, manteniendo eso. Nosotros tenemos la orquesta total de la iglesia, es una orquesta como de algunos 50 músicos, porque es una orquesta influenciada mucho por lo que es la música clásica, ese gran movimiento artístico. Entonces tenemos violines, chelos, instrumentos de viento y todos esos instrumentos, ¿no?, que conforman una orquesta sinfónica. Nosotros lo tenemos. No toca toda la orquesta todos los domingos porque en nuestro local no cabemos, pero aún así en ocasiones especiales toca toda la orquesta el domingo, toca toda la orquesta el domingo, pero toman la mitad del templo. Pero ahora estamos en el proceso de un nuevo templo y creo que vamos a tener los que están ya tocando todos los domingos, pero creemos que redimir la música en el aspecto estético, redimir la música en su contenido, ¿ves? Y redimir la música entendiendo que podemos tener arreglos modernos y que sean de un gran contenido. Siempre hacen la pregunta, pastor, entonces, ¿qué usted piensa? ¿Podemos adorar a Dios con este estilo o con aquel estilo? Sí, la pregunta es sí, pero cuando yo miro la cultura, yo voy a tomar lo mejor de la cultura y se la voy a ofrecer como ofrenda a Dios, ¿no? Porque aún en la cultura pagana existen niveles de ofertas estéticas o niveles de oferta en su contenido. Entonces yo voy a tomar lo mejor de la cultura, porque no todo lo pagano es pecaminoso. Entonces yo voy a tomar lo mejor de la cultura y se la voy a ofrecer como ofrenda al Señor. Y eso es lo que hemos hecho con la música. Entonces no bachata ni merengue. Bueno, si en un contexto determinado, yo no satanizaría la bachata ni el merengue. Todo depende dentro de lo que es la estructura musical de la bachata y del merengue, cuáles son más rescatadas y tienen un trabajo más estético. La bachata de 2 a 3 tonos, no creo que eso tenga mucha estética, pero hay otras más elaboradas que yo no tendría ningún tipo de dificultad con eso. Qué bien. Tener una orquesta de 50, casi 50 músicos. Más el coro, sí. Más el coro. De miembros de la iglesia. Sí, todos son miembros. Eso es algo encomiable, muy difícil de conseguir. Eso yo lo he visto aquí en iglesias americanas grandes. Así que se ve el énfasis, porque me imagino que hay muchos que son jóvenes, ¿no? La mayoría son jóvenes, la mayoría. Y han aprendido ahí mismo en la escuela. En la escuela de música, desde luego. Obviamente cuando nosotros tenemos conciertos, quizás podemos tener una nómina de personas que se han acercado de otras congregaciones que quisieran tocar en la iglesia, y lo evaluamos, hablamos con sus pastores, pero eso quizás son 7%. Exacto. Bueno, pero es impresionante. Eso deja mucho, da mucho a entender el enfoque, y lo tienen de verdad como ministerio. O sea, los jóvenes lo integran a ser músicos. Bueno, el director de la orquesta es de rango pastoral, ¿no? Y es una persona que está dedicada a tiempo completo al ministerio. Estudió música en la universidad, está haciendo su maestría en teología ahora, y así, por decir, la línea frontal de las personas que están en el ministerio musical tienen exactamente el mismo perfil. Las 3 personas más importantes han estudiado música en la universidad y están haciendo su maestría también. Entonces, gracias al Señor, son personas que se han dedicado a la música y se han dedicado al ministerio, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Yo veo que en diciembre ustedes hacen algo interesante, lo he visto por transmisión en internet, y es que hacen un concierto, realmente por ahí por el día 25, ¿no? Seguro. 4-25. Cuéntame un poquito, ¿cómo ustedes logran, porque es en un centro comercial grande, cómo ustedes lograron ese permiso? O sea, ¿cómo sucedió eso y cuánto tiempo lo vienen haciendo? ¿Cuánto tiempo? Bueno, todo surge de la necesidad. Decía un filósofo
que la necesidad es madre de la invención. Tú necesitas algo y comienzas a buscar alternativas sobre tu necesidad. Entonces, cuando estamos reunidos, el staff, discutiendo lo del concierto, el año anterior habíamos hecho 6 presentaciones en la iglesia, porque el templo nuestro solamente caben como mucho 500 personas, como mucho, contando las áreas de circuito cerrado que tenemos. Entonces, 6 presentaciones, estaban agotados. Ya estábamos cerca, por ahí del medio de octubre, pero todavía estaban agotados del año anterior. Entonces, yo recuerdo que en esta reunión de staff había un hermano de Puerto Rico reunido con nosotros, el colaborador de nuestro ministerio, y este hermano, Francisco Fernández, nos dice, pero ven acá, ¿y por qué? Él no es de acá por nacionalidad, aunque sí está con nosotros siempre. Pero ¿y por qué no hacemos eso en Megacentro, en el mall? Y por alguna razón, yo sabía que eso era de Dios, porque la idea caló tan profundamente en mí que yo llamé a una hermana que conoce a todo el mundo, una funcionaria política, pública, y ella es política, y ella conoce a todo el mundo. Yo, hermano, ¿usted conoce a alguien en este mall? Ah, sí, está bien, dígale que lo necesitamos. Pero esa vez el concierto se montó, no era en el mes de octubre, ese concierto discutimos eso en diciembre. Wow. Y se montó en un andamiaje que no tiene las complejidades de ahora, pero fue algo muy atrevido. Y se montó en 15 días. Y con publicidad y todo. Y yo recuerdo que pudimos transmitir online de una manera precaria. No teníamos un ministerio de multimedia como tenemos ahora. Y se hizo y quedó bien. Y fueron como 3.200 personas fueron al lugar. Entonces, de ahí adquirimos mucha experiencia para ahora en el lugar, nos queda pequeño. Nosotros hicimos el concierto número 5 en ese lugar. Y este año había un promedio de 6.000 personas en el lugar. Wow. Tienen 5 años haciéndolo. 5 años estamos haciéndolo ahí. Pero no se ha quedado ahí. O sea, tuvimos aproximadamente 6.000 personas, más las personas que lo vieron en sitios tan remotos como Finlandia, en África, bueno, en los 5 continentes se pudo ver el concierto y se transmite en televisión nacional aquí en el país. Y gracias, tenemos frutos de conversiones, porque no es simplemente un concierto, sino que siempre ponemos por lo menos de 2 a 3 predicaciones evangelísticas, porque hablamos mucho del evangelio, pero hemos olvidado el evangelismo. Entonces, una de las cosas es que quizás algunas veces nos perdemos debatiendo y confrontando a los falsos maestros, que nos olvidamos de que la mejor defensiva es una buena ofensiva. Como dice la Escritura, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas no atacan, son atacadas, y la iglesia tiene que atacar por el evangelio de Cristo. Y así dan de 2 a 3 predicaciones evangelísticas diciendo que Cristo es el Señor, y hasta ahora las autoridades del mall no nos han dicho nada, porque eso es una política en los malls, no se debe hacer estas cosas, pero es algo tan bonito, de tan buen gusto, tan estético, tan de alta calidad, y tanta gente que, gracias al Señor, ese mall y otros malls nos invitan. Y por ejemplo, el año pasado estuvimos llenos todos los domingos por la tarde predicando y dando los conciertos en malls. Entonces, que damos muchas gracias al Señor por ese ministerio, porque ministerio simplemente porque toque o canten bonito no es suficiente. Buscamos la gloria de Dios, y la gloria de Dios se busca también predicando el evangelio, para que haya más adoradores que le den la gloria a Dios. O sea que la predicación del evangelio no puede faltar. Sí, bueno, qué bueno. Usted dijo que estaban en proceso de construcción de un nuevo templo. Estamos en la fase de los planos, sí, gracias al Señor, y estamos... ¿Va a ser ahí mismo cerca sí, porque hemos comprado algunas
propiedades ahí en torno a nosotros y hay una coyuntura que nos da facilidades para poder hacer algo ahí donde estamos y esperamos que pronto comience. Ya vamos a anunciar los detalles de los planos y de todas las cosas ya a través de las redes sociales, ¿no? Porque al interno de la iglesia ya sí sabemos todo, pero para que todos aquellos que quieran unirse a este proyecto puedan hacerlo. Vamos a hablar un poquito ahora sobre otro aspecto de su ministerio, que es referente al Seminario Bautista Dominicano. Es interesante que usted es egresado de ahí, de ese seminario, pero ahora viene a trabajar en el seminario. ¿Cuál es su función en el seminario y desde cuándo está ahí? Eso fue en el año 2008. Duré un año interino y en el 2009 fui ratificado como presidente, como director del seminario hasta el día de hoy. ¿Cómo usted ha visto un cambio de cuando usted era estudiante a cómo es ahora? Bueno, tenemos más estudiantes, usamos los recursos de la tecnología para llegar a los lugares más recónditos del país y de fuera del país. Entonces, el futuro de la educación en gran parte está en el Internet, en la educación a distancia vía Internet. Porque siempre hemos tenido educación a distancia. Antes se hacía educación a distancia por medio de cursos por correspondencia. Sí. Eso era educación a distancia, pero ahora la educación a distancia es diferente, es electrónica. Entonces, vía Internet. Hay personas hombres que ya están en su ministerio, tienen su iglesia, tienen su familia, tienen hijos que están estudiando en una escuela, no tienen los recursos para irse a internar en un campus universitario, entonces, o de un seminario, y entonces optan por la educación vía Internet. Y entonces nosotros, un país como este, pues donde no todo el mundo tiene los recursos para estudiar y cambiar de hábitat, de ambiente, para sufragarse todos sus gastos en ese nuevo ambiente, pues eso es una gran oportunidad. Pero aparte de eso, nosotros tenemos algunas modalidades en el Seminario Teológico Bautista Dominicano. Y una de estas modalidades es la educación vía Internet full, online. Pero dentro de esa modalidad tenemos la educación a distancia vía Internet online en tiempo real, que es donde nosotros hacemos énfasis y es donde somos fuertes. ¿Por qué? Porque tú estudiar online de manera no presencial es un paliativo. Lo ideal es lo presencial y estar en el campus, pero la realidad y lo ideal no siempre se ponen de acuerdo. Entonces, tú optas por la realidad sacrificando lo ideal, porque a veces tú no puedes llegar hasta lo ideal, pero te quedas en los linderos de la realidad, de tus posibilidades. Entonces, cuando una persona se acerca a nosotros y nos dice que quiere estudiar en el seminario, nosotros promovemos comunidades de estudio en tiempo real. Obviamente, si la persona no puede en el momento en que nosotros transmitimos las clases tomarla, pues entonces se va de lo ideal a lo real. Entonces toma su clase full online. O si está tomando su clase en tiempo real en una comunidad donde hay 5 personas, nosotros tenemos varias extensiones en diferentes lugares aquí en República Dominicana y fuera del país. Tenemos en la zona fronteriza, tenemos en Santiago, tenemos en San Pedro de Macorís, tenemos en Jarabacoa, que son pueblos de aquí de República Dominicana, donde hay comunidades de estudio, donde ellos se reúnen 10, 5, 4, 15 personas y ahí ven la transmisión en tiempo real. Si ellos quieren hacerle una pregunta al profesor, el profesor está en un chat donde las preguntas le llegan al profesor y si por ejemplo tú estás estudiando y dices, bueno, Emmanuel desde el condado de Broward nos pregunta tal cosa y yo te respondo ahí mismo, gracias Emmanuel, yo te bendiga. Tú te sientes parte de la comunidad.
No porque están diciendo tu nombre, sino porque tu voz se está escuchando. Tú hiciste una pregunta y el profesor te le está respondiendo. Y lo que hacemos es que las clases se dan en formato conferencia y de media hora a 20 minutos es para responder preguntas, para integrar a las diferentes comunidades a esto. Entonces, ese es nuestro énfasis. No es simplemente que estudien online. El frío estudiante en un ambiente frívolo, donde lo único que lo está estimulando es su interés, pero la comunidad de estudio refuerza la ambientación, el comentario de las preguntas. Ponemos dinámica para que en cada una de las extensiones hagan su dinámica, lleguen a sus conclusiones y le envíen pues al chat, donde el profesor pues entonces va a responder esta pregunta y le va a dar las participaciones que ellos deben de tener vía virtual. Qué interesante está eso, pastor, sobre el seminario, y yo sé que Dios le va a seguir dando sabiduría y abriendo puertas para que más jóvenes puedan llegar a estudiar. Y hablando sobre eso, yo conozco muchos jóvenes que interactúo con ellos en las redes sociales, muchos jóvenes en toda Latinoamérica que están encontrándose con la doctrina de la gracia, que están encontrándose con predicaciones en YouTube de usted o de Pastor Núñez o de Paul Washer, y se le ha despertado esa pasión por estudiar la sana doctrina. Quizás han pensado hasta abrir una iglesia. Yo quisiera que cerráramos con un mensaje de parte suya de motivación, de consejo para estos jóvenes que nos están viendo ahora mismo. Varias cosas. Lo primero es que el ministerio no es una moda, ni estudiar es una moda. El ministerio es un llamado y estudiar un deber. Entonces, estudiamos para conocer el carácter de Dios. Y al conocer el carácter de Dios, imitar a Dios. Saber lo que le gusta, lo que no le gusta. Y al conocer bien a Dios, nos conocemos a nosotros mismos. Yo no tengo que estudiar antropología, ni psicología, ni sociología para conocer bien al hombre. Yo tengo que estudiar bien a Dios, porque Dios revela la condición del hombre. Y cuando conocemos a Dios, Dios dice en 1 Corintios 2:14, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces tengo que conocer bien a Dios. Ahora, es maravilloso las oportunidades y opciones que hay para estudiar y de estudiar bien. Por ejemplo, cuando los estudiantes terminan el bachelor con nosotros, pueden seguir su maestría con Southeastern, con quien tenemos una alianza estratégica. Eso es maravilloso porque pueden seguir y tener la acreditación de una institución como esta. Es extraordinario. Y ese trabajo extraordinario que está haciendo nuestro hermano Edgar Aponte allí en el mundo hispano es excepcional. Entonces, las opciones, Southern tiene opciones todos estos seminarios. Una de las características de la reforma no es que los reformadores que nosotros conocemos, Lutero, que tenían estas inquietudes, ellos no fueron los primeros. Es que ellos coincidieron con el tiempo del obrar de Dios. Y ellos, al ser instrumentos de Dios, lograron algo que no habían logrado pues los predecesores de ellos. ¿Por qué? Porque ellos lograron la masificación de la verdad bíblica y sistematizaron la teología y la organizaron como antes no se había hecho, pero entonces puso al alcance de las personas. Pero Dios en su soberanía tenía orquestado a Johannes Gutenberg y la imprenta para venir y entonces completar ese trabajo. Entonces, pero la teología no es simplemente yo ostentar conocimiento, y esto es una seria preocupación que yo tengo, porque yo creo que en algunos casos estamos construyendo un neo-escolasticismo. Esas son palabras fuertes, pero yo creo que sí, porque veo muchos jóvenes enfrascados en las discusiones teológicas, pero ¿qué tú estás haciendo para que tu teología ofrezca esperanza al perdido?
Amén. No está sucediendo eso. Entonces, yo creo que los teólogos deben salirse del closet y alcanzar con el Evangelio de Cristo a las personas. Entonces, el conocimiento bíblico tiene que recorrer la más grande de las distancias que hay, que es de la mente al corazón. Y que esas verdades transformen al individuo para que me crean cuando yo hable. Entonces, estamos contentos con este despertar, este resurgir, este apogeo que hay por la sana doctrina, por el estudio. Pero yo le doy varios consejos a los jóvenes. No solamente dedíquense a ser teólogos de oída. Sabes que hay músicos de oído, ¿verdad? Músicos que tocan, sí. no leen. Y entonces hay muchos teólogos de oído. Sean teólogos de lectura, que vayan a la palabra, hagan sus estudios y después comparen con lo que otros dicen acerca de ese estudio. Lean buenos libros, no se limiten. Yo sé que vivimos en una cultura mosaica hoy en día, ¿no? Donde los jóvenes pueden tener varias aplicaciones abiertas y por eso la computadora le es tan atractiva. Pero lean. Como le dijo Pablo a Timoteo, ocúpate de la lectura. Escribió la mayor cantidad de libros del Nuevo Testamento y todavía lee. Eso dijo Spurgeon hablando de eso. Es apóstol con nuevas revelaciones y todavía lee. Entonces, cuando Pablo escribió eso, como la palabra de Dios permanece para siempre, eso es vigente para el día de hoy. No dice ocúpate de YouTube, dice ocúpate de la lectura. Entonces yo les recomiendo a los jóvenes que no solamente se limiten a escuchar, sino también que se dediquen a leer, a subrayar, a tomar notas. Y si tienen más facilidad de escuchar y ver, entonces eso que ustedes están viendo y escuchando, escríbanlo, tomen notas de eso y entonces reflexionen en eso. Entonces el gran reto es que ese conocimiento debe llevarlos a todos, a ellos y a todos nosotros, a ser más mansos, a ser más humildes, a ser más tolerantes y consecuentes con el que todavía no piensa igual que nosotros. Y de nada sirve mucho conocimiento si nuestro carácter no es transformado y si no despierta una pasión por alcanzar almas con el Evangelio de Jesucristo. Wow. Amén, Luis. La verdad que dio ahí mismo donde era necesario. ¿Verdad? Gracias, pastor, por su ejemplo, por permitirnos conocer un poco más acerca de lo que Dios ha hecho en su vida, su testimonio, cómo ha llegado a donde está ahora mismo. Y damos gracias por usted. De verdad que oramos para que el Señor le siga bendiciendo, le siga dando sabiduría, le siga ayudando en todas estas cosas en que está envuelto, y sobre todo que pueda seguir siendo ejemplo a sus líderes, ejemplo a sus estudiantes, ejemplo a los que lo siguen también a través de las redes sociales. Gracias, amigos, entonces ustedes por su sintonía. Sigan al pastor en las redes sociales, a la iglesia, oren por él, y que el Señor les siga utilizando. Espero que hayan podido aprender algo a través de esta entrevista, que hayan podido ser motivados, que hayan sido inspirados a poder seguir estudiando más de la Biblia, estudiando más doctrina y sobre todo a poder poner en práctica lo que aprendemos, no solamente tenerlo aquí en la cabeza, sino que baje el corazón. Así que les invito a seguirme en las redes sociales, a leer mi blog y a continuar en sintonía, esperando otras entrevistas que estoy preparando, que yo sé que también van a ser de beneficio y de edificación para ustedes. Así que Dios les bendiga. Bye bye.